El pasado 20 de enero de 2025, Donald Trump regresó a la presidencia de los Estados Unidos con un objetivo claro: revertir las políticas de la administración anterior y reafirmar su visión de hacer a América grande otra vez. En su primer día de mandato, firmó una serie de órdenes ejecutivas que ya están dando de qué hablar en todo el mundo. En este video te explicaremos, decreto por decreto, cuáles fueron estas decisiones y qué impacto podrían tener para Estados Unidos y el mundo. Una de las primeras decisiones de Trump fue declarar una emergencia nacional en la frontera sur. Según él, esta medida es esencial para abordar lo que calificó como una crisis sin precedentes: inmigración ilegal masiva, tráfico de drogas y aumento de la violencia fronteriza. Pero, ¿qué significa una emergencia nacional? Básicamente le permite al presidente redirigir recursos y fondos sin la necesidad de aprobación inmediata del Congreso. Trump ha dejado claro que su objetivo es completar la construcción del muro fronterizo, una de sus promesas más emblemáticas desde 2016. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Grupos de derechos humanos advierten que esta medida podría incrementar los abusos contra los migrantes, mientras que analistas políticos cuestionan si realmente existe una crisis de esta magnitud o si es una estrategia para consolidar su base de apoyo. Un ejemplo reciente de cómo afecta esta medida es el aumento del despliegue militar en zonas fronterizas, lo que ha generado tensiones con comunidades locales y gobiernos estatales. El programa Quédate en México, oficialmente conocido como los Protocolos de Protección al Migrante, MPP, obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México mientras sus casos son procesados por los tribunales de inmigración de Estados Unidos. Esta política fue inicialmente implementada en 2019 durante el primer mandato de Trump, pero fue suspendida bajo la administración de Joe Biden. Trump argumenta que su reinstauración evitará que el sistema de asilo se colapse con casos fraudulentos. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch han documentado cientos de casos en los que migrantes fueron víctimas de secuestros, extorsiones y violencia mientras esperaban en ciudades fronterizas de México. Algunos datos relevantes que tenemos son: más de 70.000 personas fueron afectadas por el programa durante su primer mandato. En ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez, los albergues para migrantes están al límite de su capacidad. Decreto número 3. Eliminación de la ciudadanía por nacimiento. Trump firmó una orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos, una práctica protegida por la enmienda 14 de la Constitución. Este decreto se basa en la creencia de que la ciudadanía por nacimiento fomenta el turismo de maternidad, donde mujeres embarazadas cruzan la frontera para que sus hijos obtengan automáticamente la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, este cambio no es tan simple. Al tratarse de un derecho constitucional, cualquier intento de modificarlo podría ser desafiado en la Corte Suprema. Además, expertos legales argumentan que una interpretación tan restrictiva podría afectar incluso a ciudadanos nacidos de inmigrantes legales. Decreto número 4. Retiro del Acuerdo de París. Una de las decisiones más controvertidas del día fue el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, el tratado internacional destinado a combatir el cambio climático. Trump declaró que el acuerdo perjudica a la economía estadounidense al imponer restricciones innecesarias a las industrias locales, mientras permite que países como China y la India emitan más gases contaminantes. Sin embargo, expertos ambientales advierten que esta decisión podría tener consecuencias graves a nivel global. Estados Unidos es uno de los mayores emisores de carbono del mundo, y su retirada del acuerdo podría desincentivar a otros países a cumplir con sus compromisos climáticos. Decreto número 5. Prohibición del teletrabajo para empleados federales. Con el argumento de que el trabajo presencial garantiza una mayor productividad y supervisión, Trump firmó una orden que prohíbe el teletrabajo para empleados federales. Esta decisión afecta a miles de trabajadores que desde la pandemia se acostumbraron a desempeñar sus funciones de manera remota. Un ejemplo práctico de esto es cuando un empleado del IRS comentó recientemente que mientras trabajaba desde casa podía procesar hasta un 20% más de solicitudes que en la oficina debido a la reducción de distracciones. Decreto número 6. Reconocimiento oficial de solo 2 géneros. En una decisión que afecta directamente a la comunidad LGBTQ+, Trump ordenó que solo
se reconozcan dos géneros, masculino y femenino, en documentos oficiales y políticas gubernamentales. Esta medida elimina protecciones para personas transgénero en áreas como el empleo, la atención médica y la educación. Grupos de derechos humanos han calificado esta política como un retroceso en la lucha por la igualdad. Decreto número 7. Indultos a condenados por el asalto al Capitolio en 2021. Uno de los decretos más controvertidos firmados por Trump en su primer día fue otorgar indultos a las personas condenadas por su participación en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Este evento, que marcó uno de los días más oscuros en la historia reciente de Estados Unidos, dejó un saldo de 5 muertos y decenas de heridos, además de cientos de detenidos y procesados. Trump justificó los indultos argumentando que los participantes eran patriotas que actuaron en defensa de lo que consideraban unas elecciones fraudulentas. Según él, las sentencias impuestas fueron desproporcionadas y parte de una cacería de brujas política. Sin embargo, esta decisión ha generado un fuerte rechazo tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Líderes demócratas y republicanos han calificado los indultos como una amenaza para el Estado de Derecho, mientras que las familias de las víctimas del asalto al Capitolio lo consideran una afrenta a la justicia. Uno de los beneficiarios del indulto es Jacob Chansley, conocido como el QAnon Shaman, cuya imagen con cuernos y pintura facial se convirtió en un símbolo del asalto. Chansley había sido condenado a más de 3 años de prisión, pero ahora es libre gracias a esta medida. Decreto número 8. Retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. En un giro inesperado, Trump ordenó el retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, argumentando que la institución está corrompida por la influencia de China y que falló en su manejo de la pandemia de COVID-19. Según Trump, los recursos estadounidenses deben destinarse a fortalecer el sistema de salud nacional en lugar de financiar a una organización que, según él, actúa en contra de los intereses del país. Este movimiento no es nuevo. Durante su primer mandato, Trump ya había intentado retirar a Estados Unidos de la OMS, pero su decisión fue revertida por la administración Biden. Ahora, con este decreto, busca consolidar su postura de America First en el ámbito sanitario. El retiro de Estados Unidos podría significar una reducción significativa en el financiamiento de la OMS, ya que el país era uno de sus principales donantes. Esto podría afectar programas globales de vacunación, control de enfermedades y respuesta a emergencias sanitarias. Decreto número 9. Renombramiento del Golfo de México como Golfo de América. En una medida simbólica, Trump inició el proceso para cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América. Aunque este cambio no tiene implicaciones legales inmediatas, ha sido criticado por expertos geográficos y políticos como una distracción de problemas más importantes. Decreto número 10. Reanudación de la construcción del muro fronterizo. Una de las medidas más esperadas por la base de apoyo de Trump fue la reanudación inmediata de la construcción del muro fronterizo con México. Durante su primer mandato, la construcción del muro fue una de sus principales promesas de campaña, pero enfrentó múltiples obstáculos legales y financieros. Ahora Trump busca acelerar su finalización utilizando fondos redirigidos de programas federales y contratos con empresas privadas. Según él, el muro es esencial para garantizar la seguridad nacional, reducir la inmigración ilegal y combatir el tráfico de drogas. Sin embargo, grupos ambientalistas y comunidades fronterizas han criticado la medida, advirtiendo que el muro afectará la biodiversidad de la región y dividirá a familias que viven en ambos lados de la frontera. Además, el costo estimado sigue siendo un punto de controversia, ya que los detractores argumentan que los recursos podrían invertirse mejor en otras áreas. En su primer día en el cargo, Trump ha dejado en claro que está dispuesto a retomar las políticas más polémicas de su primer mandato y avanzar con nuevas iniciativas que refuercen su agenda de America First. Desde indultos polémicos hasta decisiones simbólicas como el renombramiento del Golfo de México, sus decretos han generado fuertes reacciones tanto de apoyo como de rechazo. ¿Qué opinas de estas decisiones? ¿Crees que son necesarias para fortalecer a Estados Unidos o representan un retroceso en temas de derechos, medio ambiente y diplomacia? Déjanos tus comentarios.